Bueno, vamos a hacer ya estos ejercicios. Ya empezamos con la tanda de ejercicios ya de todo, ¿eh? Ya se trata de practicar mucho, mucho, ¿eh? Entonces, bueno, no sé qué tal se os ha dado, si habéis tenido dificultades, no os agobiéis, ¿eh? Tranquilos, que estamos empezando, ¿eh? Estamos empezando ya a consolidar, haciendo ya ejercicios de todo tipo. Hasta ahora hemos estado un poco viendo todas las partes teóricas, aprendiendo a manejarnos en las fórmulas, y ahora ya estamos ya integrando todos los conocimientos de movimiento circular, ¿vale? Entonces, eso sí, tomar nota de todo y bueno, vamos a empezar ya con este primer ejercicio, ¿no? Que dice que si aproximamos la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol a una circunferencia, su radio medio de 1,5 por 10 elevado a 11. Bueno, vamos tomando nota del primer ejercicio de los datos, ¿no? Hay que estar muy atento a los datos. El radio es de 1,5 por 10 elevado a 11 metros, el radio de la Tierra. Calcula la distancia que recorre la Tierra cada vez que completa una vuelta alrededor del Sol. Bueno, pues una vuelta, aquí hay que estar muy atentos. Una vuelta, ¿qué es? Las vueltas que son ángulos, ¿eh? Me está dando el ángulo. El ángulo es una vuelta, acordaros. Es una vuelta. Y además una vuelta sabemos que aquí no hace falta factor de conversión, porque sabemos que una vuelta exactamente son en radianes, que es el ángulo que buscamos, que es la medida que buscamos, son 2pi radianes. ¿Os acordáis? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto describe alrededor del Sol, ¿no? Si aquí está el Sol en el centro y aquí está la Tierra, se está moviendo, ¿eh? Entonces, lo que están preguntando es la longitud en curva, ¿eh? El espacio, distancia recorrida en curva, ¿eh? Si tenemos el ángulo y tenemos el radio, acordaros que la longitud en curva que recorre la Tierra es ángulo por radio, ¿no? Ángulo por radio. Acordaros que en esta fórmula el radio y la distancia en metros lo mejor, y aquí siempre en radianes. Es obligatorio el radian, ¿no? Porque el espacio, la distancia, el radio es que mantenga la misma unidad. Entonces, pues venga, ya está. Pues el espacio, ángulo por radio. ¿Qué ángulo me dicen? Que da una vuelta, pues son 2pi radianes. Me dicen que el radio es de 1,5 por 10 elevado a 11. Pues nada, 2 por 1,5, 3, 3pi por 10 elevado a 11 metros, ¿no? Podéis dejarlo así o podéis meter el valor de pi. 3 por pi por 10 elevado a 11. ¿Vale? Si habéis metido el valor de pi ahí, yo lo acabo de hacer, me ha dado 9,425 por 10 elevado a 11 metros, ¿vale? Cualquiera de las dos soluciones sería válido, o dejarlo en función de pi o dejarlo así como en notación científica, 9,42 por 10 elevado a 11, ¿eh? Tal vez es más intuitivo verlo como son metros quitando el valor de pi, ¿no? Bueno, pues ese era el apartado A del ejercicio 1. Apartado B, calcula la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol en radianes por segundo. Radianes por segundo. Bueno, este es el apartado A. El apartado B, bueno, para calcular la velocidad angular, ¿ves? Este apartado hay que pensar un poquito. Para calcular la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol, pues hay que pensar cuánto. Podemos pensar, por ejemplo, cuánto el tiempo que tarda. Podemos considerar el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, que sería el tiempo que tarda en dar una vuelta. Bueno, vamos a considerarlo mejor. Vamos a considerar mejor como es el tiempo que tarda en una vuelta, ¿qué sería? ¿Qué concepto sería? Vamos a utilizar bien los conceptos. Pues el periodo, ¿no? El periodo son, lo que tarda en dar una vuelta, son 365 días, ¿no? El tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, por lo tanto sería el periodo. 365 días, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo a segundos, ¿no? De días a segundos. Bueno, podemos pasar de días a segundos. Un día, porque es un año, ¿no? Un día son 24 horas. Bueno, pueden pasar a horas primero y luego de horas a segundo ya una hora, 3600 segundos. Por tanto, total, 365 por 24, 365 que es un año por 24 horas que tiene un día por 3600, serían 3153600 segundos, ¿no? Un montón de segundos que
los segundos que tiene un año. Los segundos que tiene un año, ¿no? Bueno, entonces podemos sacar la frecuencia, que sería lo contrario, la inversa del periodo, ¿vale? Entonces cogemos como la frecuencia, x a la menos 1, y me da 3,17 por 10 elevado a menos 8 hercios, ¿no? O lo que sería 3,17 por 10 menos 8 revoluciones por segundo, ¿vale? O revoluciones por segundo, es decir, vueltas que me da en un segundo, muy poquitas vueltas por segundo. Y ya por último, la velocidad angular, 2pi por la frecuencia, ¿vale? Que sería 2pi por el número anterior, por 10 a la menos 8, por 2 por pi, igual a 2, aproximadamente, esto está 2 por 10 a la menos 9, aproximadamente, radianes por segundo, ¿vale? Tenéis una tecla muy interesante para poder manejarse con estos números grandes, que es la tecla ENG en las calculadoras, que me lo convierte en notación, me lo pone con exponente, podéis verlo, si la tenéis en la calculadora. Conviene hacer estos cálculos con la calculadora, ¿vale? 2 por 10 a la menos 9 radian por segundo, ¿sí? Esto sería la velocidad angular que me pide de la Tierra o del Sol. Calcula el ángulo que barre el radio que une la Tierra con el Sol en 5 días. En 5 días. Bueno, pues ahora me dan un tiempo concreto. Ahora ya este tiempo ya no es mayúscula, ya es un tiempo concreto, son 5 días. También lo podéis haber hecho considerando que, si no os dais cuenta que aquí lo que hay que utilizar es el periodo, porque el periodo, acordaros que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Tiempo en dar una vuelta, por eso es el periodo. Por eso partido de ahí, partido del periodo, porque el periodo es conocido, el periodo de lo que tarda en dar una vuelta es un año, un año, que son 365 días, ¿vale? Bueno, en este caso me dicen, para ti igual a 5 días. Bueno, primero lo paso, si queréis, lo vamos a pasar a segundo, mejor, ¿vale? Entonces, como antes, 24 horas, 24 horas es un día, ¿vale? Y ya lo he pasado a horas. Y ahora, de horas a segundos, una hora, 3600. Vale, entonces es multiplicar 5 por 24 por 3600, que me da 432.000 segundos, ¿vale? Bueno, y entonces ya, y ahora utilizo la fórmula de movimiento, la que relaciona el de movimiento circular uniforme. Tengo el tiempo en segundos, la omega la voy a poner en radianes por segundo y obtengo el ángulo en radianes. Pues nada, 2 por 10 a la menos 9, la velocidad angular, que no cambia, es siempre la misma, la velocidad de giro que tiene, por el tiempo, ¿vale? Por 2 por 10 elevado a menos 9. Y esto me da un ángulo, un pequeñito, claro, 8,64 por 10 elevado a menos 4 radianes, ¿no? 8,64 por 10 a menos 4 radianes. Bueno, ese es el ángulo que barre, ¿no? Bueno, pues puede ser interesante pasar el ángulo a grados por tener una idea intuitiva de cuántos grados, si son muchos, tiene que ser poquitos, ¿no? De radianes a grados, acordaros que la equivalencia es que pi radianes son 180 grados, ¿no? Entonces, si multiplico por 180, divido entre pi y obtengo el ángulo en grados, ¿no? 0,0495 gradillos. Es decir, fijaros, no llega ni a, vamos, ni a una décima de grado lo que ha girado en 5 días. Vamos despacito, ¿vale? Vamos despacito. Bueno, pues este era este problema, problema interesante, no sé qué tal se os ha dado, podría ser un poco complicado, ¿no? Para vosotros, pero del que podemos aprender mucho, como siempre, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente problema. Para ello vamos a borrar, borramos y seguimos. Dice, imagínate dos moscas A y B, que dos moscas A y B se paran sobre un disco que gira 45 revoluciones por minuto. La mosca A se sitúa a 10 centímetros del eje de ciclo, mientras que la B se coloca a 15 centímetros del centro.
Bueno, la que está más afuera, acordaros, va a recorrer más espacio, va a llevar más velocidad lineal, ¿eh? La velocidad angular es la misma, ¿eh? La que cambia, porque el ángulo que va recorriendo es el mismo, lo que cambia es como está recorriendo, está más afuera, está recorriendo más espacio, lleva más velocidad lineal, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver esto con fórmulas, ¿vale? Es decir que si yo tengo aquí, el centro de giro O, tengo una mosca que se sitúa en A y esta a B. Entonces esta estará girando cuando esto gire, para un ángulo que gire determinado, la mosca A se ha movido este trocito y la mosca B se ha movido más, ¿eh? Porque su radio es mayor. Este tiene un radio de 10 centímetros, la mosca B está a 15 centímetros de giro, ¿no? Bueno, lo primero que hay que pasar son las unidades. Entonces, los 45 revoluciones por minuto hay que obtener la velocidad angular, ¿eh? Omega igual a 2pi n partido de 60, obtenemos la velocidad angular. 2pi por 45 partido de 60, que son 45 por 2,90, 9 sextos de pi, ¿vale? Radianes por segundo, ¿eh? Lo vamos a dejar así. ¿Para qué vamos a andar? Bueno, a ver, 9 sextos de pi, que podemos dejarlo más bonito como 3 medios de pi, radianes por segundo, ¿no? Bueno, ¿qué distancia recorre cada vez que el disco completa una vuelta? Cada vez que el disco completa una vuelta. ¿Qué distancia recorre cada vez que el disco completa una vuelta? Bueno, pues el apartado A yo lo haría pues con la fórmula que relaciona la longitud del arco, ¿no? ¿Qué distancia recorre cada vez que completa una vuelta, ¿no? Cada vez que completa una vuelta, si es una vuelta me están dando el ángulo. El ángulo es una vuelta, ¿eh? Creo que ya se lo hemos hecho algún problema. Es decir, me están diciendo que el ángulo son 2 pi radianes, ¿no? Cuando gira 2 pi radianes, gira una vuelta, ¿qué espacio recorre? También lo que se puede hacer es calcular la longitud de la circunferencia, porque en el fondo cuando da una vuelta recorrerá la longitud de la circunferencia, ¿vale? Pero bueno, se puede pensar de varias maneras, ¿no? Entonces por eso aquí al final da 2 pi por r, ¿veis, no? Si considero que una vuelta, si lo considero así, pues lo que recorre 2 pi por el radio, ¿no? Entonces, ¿qué recorrerá A? La mosca A, que se encuentra a 10 centímetros, A, que se encuentra a 10 centímetros, que son 0,1 metro. Y la mosca B, que se encuentra a 15 centímetros, que son 0,15 metros, ¿no? Entonces, en el caso de A, lo que recorre sería el ángulo, una vuelta, 2 pi radianes por 0,1, es decir, 0,2 por pi. Vamos a pasarlo, vamos a multiplicarlo para que sea más visual, 0,2 por pi, que además 0,2 por pi, que esto da pi quintos, metros, pero como eso no es nada visual, lo pasamos y me da 0,628 metros. Lo que recorre la mosca A. Lo que recorre la mosca B es lo mismo, 2 pi por el radio. Lo que pasa es que el radio ahora aquí es 0,15, ¿no? Entonces sería 2 por 0,15, son 3 décimos, ¿eh? Que mi calculadora directamente obtiene la fracción, ¿vale? Por eso lo pongo que queda muy bonito. Pero lo chulo en este caso es multiplicar por el valor de pi para tener un orden de magnitud, ¿no? Que no llega a un metro, 0,942 metros, ¿vale? Veis que recorre un poco más, claro, la circunferencia que recorre es un poco mayor la de la mosca B que la de la A, ¿no? Esa sería la solución del apartado A, ¿no? ¿Qué distancia recorre cada vez que el disco completa una vuelta? ¿Se entiende? Bueno, veis que podemos utilizar perfectamente esta fórmula, o podemos simplemente pues, pensar y decir que cuando da una vuelta pues recorrerá la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Veis que se llega a lo mismo, ¿no? Si phi es 2pi, pues 2πr. B, ¿qué velocidad angular y qué velocidad lineal lleva cada mosca? Bueno, la velocidad angular, omega, ya la hemos calculado antes, son 3 medios de pi radianes por segundo, que es el ángulo girado por unidad de tiempo. La omega es la misma para los dos. Es la misma para las dos moscas. ¿Por qué? Porque están girando el mismo ángulo por unidad de tiempo. El ángulo que giran es el mismo. Habéis visto aquí el dibujo, ¿no? El ángulo que giran es el mismo. Cuando gira un ángulo, la mosca A se ha movido de aquí hasta aquí, la mosca B se ha movido de aquí hasta aquí, y las dos han girado un ángulo phi. El ángulo que giran es el mismo, lo que cambia
A es la longitud del giro, la longitud por tener un radio diferente, ¿no? Entonces la omega es la misma para las dos moscas, ¿eh? Las vueltas que dan son las mismas las que dan, las vueltas que dan cada una por unidad de tiempo. Entonces lo que cambia es la velocidad lineal. Entonces, para la mosca A, bueno, para calcular la velocidad lineal, ¿cómo hacemos? Pues la fórmula que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular. V es igual a omega por R. Por lo tanto, para la mosca A, V, la velocidad angular, 3 medios de pi por el radio de la primera mosca, que era 0,1. ¿Vale? Entonces cogemos y hacemos 3 dividido entre 2 por 0,1 y por pi. Metemos el valor de pi, no merece la pena dejar el valor de pi, 0,471 metro por segundo. Y de la mosca B, pues lo mismo, velocidad, la velocidad angular que es la misma, por el radio que ahora es 0,15. ¿Vale? Entonces es fundamental entender este concepto de que la velocidad angular es la misma, porque el ángulo que van recorriendo es el mismo, es el mismo. Lo que pasa es que una, al estar más en el exterior que otra, va recorriendo más espacio en curva que la otra, ¿no? Por eso lleva más velocidad, ¿no? Cuando un coche, cuando dos coches van girando una curva, van a la misma velocidad, el que está más afuera va más rápido, porque va recorriendo más espacio por unidad de tiempo, ¿no? Bueno, pues ese es el concepto importante, ¿no? Entonces la mosca de fuera está sometida o lleva una mayor velocidad, ¿eh? Bueno, pues ya está, este sería el problema 2. ¿Sí? ¿Se ha comprendido? También es muy interesante para entender este concepto, para entender la diferencia que hay, que sé que os cuesta. Sabemos que os cuesta entre la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿eh? Entre la velocidad angular, que es el ángulo recorrido por unidad de tiempo, y la velocidad lineal, que es la longitud, el espacio, la distancia recorrida en curva por unidad de tiempo, ¿vale? Bueno, pues seguimos entonces con el ejercicio 3. Borramos la pizarra. Dice, un tren de juguete da vueltas en una pista circular de 20 metros de radio. Bueno, pues en este momento pues, ya tenemos el radio. El radio, cuidado, que es como es la mitad del diámetro, serían la mitad de 20, 10. ¿Vale? ¿Qué distancia recorre el tren cada vez que completa una vuelta? Bueno, pues esto es lo mismo, la distancia me está recorriendo el espacio, la longitud en curva. Una vuelta, pues ya lo sabemos, una vuelta 2pi radianes, ¿no? Por el radio, que son 10 metros, pues 20, el espacio recorrido serían 20 pi. ¿Vale? Y bueno, pues lo pasamos a metros. Quiere decir que si quitamos el pi me da 62,83 metros, ¿vale? Si aquí lo he dejado como 20 pi, pues también sería correcto. B, si su velocidad angular es de 1 radián por segundo, calcula el periodo y la frecuencia del tren, ¿se entiende? Entonces si me dan omega, que es 1 radián por segundo, pues el periodo y la frecuencia. Bueno, yo particularmente me gusta más calcular primero la frecuencia, cojo omega igual a 2pi por f y saco f, ¿no? F es omega partido de 2pi, entonces 1 partido de 2pi, bueno, puedo dejarlo así, hercios o revoluciones por minuto o ciclo por segundo, como queréis ponerlo, o si lo habéis puesto quitando el pi, pues me daría, quitando el pi da 0,59 hercios, ¿vale? O recordaros, o revoluciones por segundo o ciclos por segundo, ¿no? Vale. A ver, un examen no se pone las tres unidades, se pone una, ¿vale? Entonces yo creo que lo más cómodo es poner o revoluciones por segundo o hercios, ¿vale? Como queráis. Bueno. Y el periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, la frecuencia son las revoluciones que da por segundo. En un segundo las vueltas que dan un segundo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Pues el tiempo que da una vuelta, que es la inversa de eso. 1 partido de f, por lo tanto 1 partido de 1 partido de 2pi, bueno, que sale 2pi, 2pi segundos, es decir, 2 por 3,14, 6,28 segundos. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta, 6 segundos y pico. Va despacito, claro, 1 radián por segundo es ir despacito, ¿vale? Es un tren de juguete que va despacito. ¿Sí? Bueno, vamos, 6 segundos en una vuelta con juguete, pues tampoco está mal, ¿no?
Bueno, pues también es un problema fácil y que, bueno, pues también nos ayuda a seguir afianzando conceptos, ¿no? Y vamos ya con el último problema que había, que es este que tenemos aquí, el de la noria, un problema muy típico. Una noria de 40 metros de diámetro, por lo tanto tiene un radio, no cagáis en la trampa de utilizar el diámetro, vale, radio 20 metros, con una velocidad angular constante, por lo tanto es un movimiento circular uniforme, como los movimientos que vamos a ver este año, vale, no vamos a ver otro que no sea el MCU, movimiento circular uniforme, de 0,125 radianes por segundo. Calcula A, la distancia recorrida por un punto de la periferia para ver que completa una vuelta. Bueno, esto, pues, espacio recorrido en curva, phi por R, en dar una vuelta, pues yo creo que ya lo hemos practicado, esto ya se repite, una vuelta, el ángulo sería 2 pi radianes, ¿vale? Lo que es una vuelta, y por el radio, ¿vale? Por el radio, que son 20 metros, por lo tanto 40 pi metros, o pues como 40 pi no dice mucho, vamos a sustituir el valor de pi con la calculadora y me da 125,66 metros, que es mucho más visual, 100 metros, ¿no? Es lo que recorre por la periferia, ¿no? Un punto de la periferia, con la periferia quiere decir que, claro, lo que hay que coger es el radio completo, los 20 metros, ¿vale? Pues si estoy a la periferia, estoy en un radio de giro completo, ¿no? De 20 metros. La distancia recorrida por un punto de la periferia en un minuto. La distancia recorrida por un punto de la periferia en un minuto. Ahora no es que dé una vuelta, sino que después de un minuto, ¿vale? Después de un minuto, ¿qué distancia recorre? Tiempo, un minuto, que son 60 segundos, ¿vale? Bueno, teníamos omega y teníamos el tiempo. Bueno, pues ahora la fórmula que relaciona una variable y otra es la fórmula del movimiento circular uniforme, ¿eh? Acordaros, omega en radianes por segundo, tiempo en segundos, me da el ángulo en radianes. Por lo tanto, pues nada, omega, que me lo han dado, 0,0125 radianes por segundo, un minuto, que son 60 segundos, y obtengo el ángulo de giro. 0,125 por 60, que me da 7,5 radianes, ¿no? Y alguno puede decir, ¿pero por qué calculo el ángulo? Bueno, pues porque una vez que tengo el ángulo, yo puedo calcular la distancia recorrida S en curva, distancia recorrida en curva, con el ángulo, ¿no? Phi por R. ¿Veis cómo hay que ir relacionando todo? 7,5 radianes por el radio, que es 20, pues esa sería la distancia que recorre en curva, la longitud del arco recorrido, vamos, que es lo mismo, recorre 150 metros, ¿vale? 150 metros es lo que recorrerá en un minuto. ¿Vale? Nos damos cuenta que necesitamos, me están pidiendo la distancia recorrida en curva, me están pidiendo S, me están pidiendo el arco, la longitud del arco recorrido. Para ello saco primero el ángulo. ¿Cómo saco el ángulo? A través de un movimiento circular uniforme, como con la formulita de arriba. ¿Sí? Vamos relacionando cosas, pues estupendo. Sí. El número de vueltas completadas por la noria en un minuto. Bueno, el número de vueltas completadas por la noria en un minuto, pues ya hemos calculado antes que el ángulo que recorre es de 7,5 radianes en un minuto. Pues para calcular el número de vueltas lo que voy a hacer es un cambio de unidades, ¿eh? Si tengo el ángulo que recorre, que son 7,5 radianes a vuelta, ¿no? Me piden el número de vueltas. Entonces yo sé que una vuelta son, sí, 2 pi radianes. Entonces divido 7,5, dividido entre 2, dividido entre pi, y me da que recorre 1,19 vueltas, es decir, un poquito más de una vuelta, ¿eh? Es lo que ha recorrido en un minuto, un poquito más de una vuelta, ¿eh? Ya lo intuíamos, ¿eh? Ya lo intuíamos aquí con los metros, no 125, 150, que había sido un poquito más de una vuelta. Que si una vuelta recorre 125 metros y aquí había recorrido 150, pues ya lo intuíamos, ¿no? ¿Vale? Es decir que si me preguntan el número de vueltas, lo que hay que sacar primero es el ángulo, y con el ángulo hago el cambio de unidades a vueltas, ¿eh? Por acordar que la vuelta es ángulo, ¿vale? Es una medida de ángulo phi. Bueno, periodo y frecuencia de la noria. ¿Cómo vais? ¿Vamos entendiendo? Nada, pues tenéis el vídeo grabado, si no vais para atrás y para adelante, ¿eh? No es tan difícil. Esto veis que al final son 4 fórmulas. De verdad que no es que son bastante, pero son sencillitas, ¿eh?
Periodo y frecuencia. Bueno, pues primero, ya sabéis que a mí me gusta sacar primero la frecuencia. Entonces, omega igual a 2pi por f, f igual a omega partido de 2pi, despejando de aquí, entonces omega 0,125 partido de 2pi, ¿vale? Cogéis con la calculadora 0,125 dividido entre 2 dividido entre pi, y me da 0,0199 hercios, o revoluciones por segundo. Es decir, la frecuencia son las vueltas que dan un segundo, entonces en un segundo da muy poquitas vueltas, ¿vale? 0,02 prácticamente. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿vale? Si hacéis ahora la inversa de esa cantidad que tenéis ahí, sin quitarla de la calculadora, pues veréis que el periodo son 50,265 segundos, ¿no? Un poquito más de 50 segundos es el tiempo que tarda en dar una vuelta, Claro, 60 segundos, el minuto de antes, ¿cuánto había tardado? Había dado una vuelta y pico, ¿vale? Bueno, pues esa sería la frecuencia y el periodo. Este sería el número de vueltas en un segundo, que son muy poquitas, una fracción, no llega ni a una. Este sería el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tiempo en una vuelta, que es el concepto de periodo, ¿vale? O sea, no solo que nos quedemos con que nos preguntan la frecuencia del periodo, sino lo que significa cada cosa, Bueno, perdonad, se alarga un poquito el vídeo, pero bueno, creo que es bueno que eso os quede ahí grabado, cómo se resuelve y cómo se van empleando las fórmulas, ¿vale? Entonces, bueno, hay que seguir practicando, a eso nos dedicaremos estos días, a seguir practicando, ¿vale? Venga, oye, buena semana a todos y a tope, ¿eh?